en el primer ejemplo observamos un polinomio de 4 términos. Lo primero que hacemos es revisar si se cumple el caso 1 de factorización, es decir, miramos si hay un factor común. Si hacemos la revisión de los términos, vemos que no hay un número o una letra que esté presente en todos ellos. Entonces descartamos el caso número 1 de factorización. No tenemos factor común. Entonces pasamos a revisar el caso número 2 de factorización. El hecho de que este polinomio tenga 4 términos nos indica que el caso número 2 es favorable en esta situación. Procedemos entonces a formar grupos de 2 términos. Observamos que los dos primeros tienen la letra X y los dos últimos tienen la letra Y. Estos se convierten en rasgos comunes que nos permiten hacer la agrupación colocando paréntesis con confianza. Entonces escribimos la expresión agrupando a 2 términos. Recordemos que la idea del caso número 2 de factorización es tener grupos de igual cantidad de términos. Y también algo que decíamos en la explicación es que si algún paréntesis queda precedido de signo negativo, entonces deben cambiarse los signos de los términos que quedan en su interior. En este caso no sucede esa situación. Vemos que los dos paréntesis quedan precedidos de signo positivo. Paso siguiente, aplicamos el caso 1 de factorización en cada grupo formado. Vemos que en el primer paréntesis o en el primer grupo tenemos repetida la letra X. Entonces la extraemos. Esa letra es el factor común del primer grupo. Nos queda entonces X factor de P más M. Más, vamos al siguiente grupo donde tenemos repetida la letra Y. Entonces la extraemos. Esa letra será el factor común y nos queda dentro del paréntesis P más M. Por último, extraemos el factor común de toda la expresión. Nos ha quedado un binomio. Este es el primer término y este es el segundo término. En los dos términos observamos repetida la expresión P más M. Entonces ella es ahora el factor común. Extraemos esa expresión encerrada en paréntesis, abrimos otro paréntesis y escribimos lo que nos queda en el binomio después de que P más M abandona cada término. Del primer término nos queda la X y del segundo término nos queda la letra Y. Y así nos queda ya factorizado este polinomio de 4 términos utilizando el caso 2 de factorización. Si queremos verificar que esto nos quedó bien factorizado, entonces hacemos la multiplicación de estos dos binomios. Veámoslo aquí mismo. P por X nos da el término PX, P por Y nos da este término PY, M por X nos da el término MX y M por Y nos da el término MY. De esa manera quedamos tranquilos de que el proceso realizado es correcto. En el segundo ejemplo tenemos un polinomio de 6 términos. Primero hacemos la revisión del caso 1, es decir, miramos si hay un factor común en todos ellos. Vemos que no hay un mismo número repetido en los términos y tampoco tenemos una misma letra en todos ellos. Por lo tanto, queda descartado el caso 1. Dirigimos entonces el proceso de factorización hacia el caso 2. Como tenemos 6 términos, podríamos pensar en formar grupos de 2 términos o también grupos de 3 términos. Mirando la segunda posibilidad, es decir, grupos de 3 términos, tenemos que los 3 primeros no tienen rasgos comunes, los 3 últimos tampoco.
Sin embargo, observamos en el polinomio 3 términos que tienen coeficiente 2 y también 3 términos con coeficiente 5. Eso es un rasgo común que nos permitirá acomodar primero los términos para pensar en hacer la agrupación. Entonces reescribimos el polinomio de la siguiente manera. Primero el término 2ac, después el término menos 2a y luego el término más 2ad. Allí nos quedan los 3 primeros términos, todos con coeficiente 2. Seguimos ahora con los otros 3 términos que tienen coeficiente 5. Vamos a iniciar por este término, el que tiene presente la letra C. Esto para que nos vaya quedando de la misma forma como quedaron los 3 primeros. Entonces aquí tenemos el término 2ac, iniciamos aquí con menos 5bc. Ahora vamos a continuar con el término más 5b, que es el que no tiene ni la letra C ni la letra D, tal como aparece este segundo término. Y por último, acomodamos el término menos 5bd. Tratamos entonces de que los términos, al organizarlos, queden con ciertas características similares. Paso siguiente, hacemos la agrupación de los términos y esto se hace colocando paréntesis. Tenemos entonces 2ac menos 2a más 2ad. Cerramos el paréntesis y allí tenemos el primer grupo de 3 términos. Continuamos con el signo menos, abrimos el otro paréntesis para el siguiente grupo y es aquí donde debemos tener mucho cuidado, porque el paréntesis que sigue va a quedar precedido de signo negativo. Por lo tanto, los términos que van a quedar en su interior tendrán signos contrarios. Entonces, este primer término que era negativo, ahora nos queda positivo, 5bc. Este término que era positivo, ahora queda negativo, menos 5b. Y este término que era negativo, ahora queda positivo, más 5bd. Y cerramos el paréntesis. De esta manera observamos cómo se han constituido dos grupos de 3 términos cada uno. Y entonces aplicamos enseguida el caso 1, es decir, factor común en cada grupo formado. Del primer paréntesis tenemos que el factor común es 2a. Es lo que se repite en todos los términos. Abrimos el paréntesis y escribimos lo que nos queda después de que 2a abandona cada término. Para el caso del primero nos queda la C. Menos, en el segundo, como 2a abandona por completo, nos queda el número 1. Y en el tercer término, al salir 2a, nos queda la letra D. Cerramos el paréntesis. Vamos al siguiente grupo. Aquí tenemos que el factor común es 5b. Es aquello que está presente en todos los términos. Abrimos el paréntesis y escribimos lo que nos queda después de que 5b abandona cada término. Para el caso del primero nos queda C, menos, en el segundo término, si sale 5b, nos queda 1, y en el tercer término, si sale 5b, nos queda la letra D, y cerramos el paréntesis. Hemos llegado a un binomio. Tenemos este como el primer término y este como el segundo término. Y cuando en los dos términos observamos la expresión dentro del paréntesis repetida, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces procedemos a extraer esa expresión como el nuevo factor común. Entonces sale C menos 1 más D con su paréntesis y abrimos otro paréntesis para escribir aquí lo que nos queda después de que C menos 1 más D abandona cada término del binomio. En el primer término nos queda 2a menos, en el segundo término nos queda 5b y cerramos el paréntesis. Y así nos queda ya factorizado este polinomio de 6 términos
utilizando el caso 2 de factorización. Recordemos que si queremos verificar la validez de este procedimiento, entonces efectuamos la multiplicación de estas dos expresiones y nos tiene que dar el polinomio original. Bien, de esta manera terminamos esta explicación del caso 2 de factorización llamado factor común por agrupación de términos.